de la garganta, hermanos. Como siempre, hermanos, sabemos que los estudios que hemos hecho, los hemos hecho en varias secciones, hermanos. Y una de las razones también de alargar los estudios es para poder practicarlo. Sé que muchos toman nota y es recomendable que se tomen algunas notas, vayamos a la casa y trabajemos sobre los estudios que se dan para así entenderlos mejor. Cuando se hacen en series, hermanos, entonces uno cuando empieza la segunda, tercera serie, atiende a regresarse un poco para poder explicar un poco mejor lo que se había explicado anteriormente. En los estudios de estos que hemos hecho, lo que Jesús nos enseña, recuerden que lo hicimos con el propósito primeramente de que leyéramos los versículos y luego que todo aquel que leyera los versículos pudiera explicarlo. No que no tuviéramos la respuesta de la explicación, pero es que lo estábamos haciendo por un medio, o sea, para poder practicar cómo leer y entender lo que estamos leyendo. Pero antes de continuar, hermano Lionel, ¿nos puede llevar a Dios en oración? Palabras entendibles, Señor, y a nosotros damos una mente despejada de cualquier obstáculo que nos pueda entender tu palabra, Padre. Nuestro corazón noble, Señor, que te traemos toda tu palabra que vas a poner en las manos, que es muy necesaria para nuestra vida cristiana, Padre. Te pedimos, Padre, que tú estés con nosotros en este momento, Señor. Padre, por eso pedimos y oramos en el nombre bendito de Jesús Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el tema, ya lo sabemos, ¿verdad? Esta es la cuarta. ¿Cuál es el tema que hemos estado estudiando, hermano? Y no le hemos dado conclusión. Lo que Jesús nos enseña. Ok, se los acaba de decir. Y esa en Juan 20 del 30 al 36. Juan 20 o primera de Juan. A ver. Lo puse a pensar, hermano. No, porque estuvimos agarrando citas de Juan 13, 27 en adelante, Hebreos 5, 12 y 10. Bueno, acuérdense. Nos quedamos en el último en Efesios 1, 3, 4. Estuvimos estudiando los últimos versículos que estuvimos mencionando, hermanos. Fue primera de Juan, capítulo 2. Y empezamos en el versículo 18. ¿De acuerdo? Ok. Y claro, llegamos al versículo 20. Ese es. Primera de Juan, capítulo 2. Y llegamos al versículo 20. Y luego el 21, 23, 22 y 23. Bueno, ok. Entonces el 18 de primera de Juan, capítulo 2, nos dice ahí en el versículo: hijito, ya es tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La razón que me regreso, como les he dicho siempre, es para ver si entendimos cuando lo leímos anteriormente. En este versículo tenemos mucho que aprender. Vimos que hay una palabra que se repite 2 veces. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es la palabra que se repite 2 veces en el versículo 18? El último tiempo. O sea, esa es una voz de alerta, hermanos, que le daba el apóstol Juan a aquellos creyentes en la palabra. Pero también hay otra frase que dice: el anticristo viene. ¿Y si vino? ¿Ya vino? ¿Eh? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué dice? Vamos a concentrarnos en el versículo, ¿verdad? Así que oíste
El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, hermanos. Cuando hablamos de anticristos, hablamos de todo lo que está en contra de las cosas de Dios, las cosas de Cristo. Así que el anticristo se puede entender que es la maldad. La maldad venía, bueno, pues ya tenemos mucha maldad, ya tenemos muchos anticristos, todos aquellos que están en contra de la palabra de Dios. Dice el 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Hubieran permanecido con nosotros, hermanos. Entonces hay un peligro. La iglesia tiene dos tipos de amenazas. Tiene la amenaza exterior y la amenaza interior. Y es en la cual nosotros debemos estar preparados para esas dos amenazas. La amenaza interior es aquellos incrédulos que entran en las iglesias también para perjudicar al cristiano o para decirle qué es lo que tiene que hacer fuera de las cosas de la Biblia. Pero también tenemos la amenaza interior. Y ustedes saben cuál es la amenaza interior, ¿verdad? ¿Cuál es? Los mismos miembros. Principalmente los miembros, aquellos que no dedican su tiempo a estudiar la palabra, que no les dan importancia de saber la palabra. Es como cuando decimos esto, bueno, hubo un policía, déjame poner un ejemplo, que cuando fuiste a sacar tu licencia, no te exigió leer el libro, no te exigió pruebas, no te exigió nada, te dio la licencia y te fuiste a la calle. ¿Y qué pasó? ¿Qué es un alto? ¿Qué es un giro? ¿Qué es una raya amarilla? Entonces no entendemos las reglas del tráfico. Así es exactamente esto, hermano. Muchos salieron de nosotros, pero es para que se cumpliera la escritura también. Que muchos salieron de nosotros, pero son aquellos que sí saben la palabra, pero simplemente no quieren hacer las cosas, los mandamientos de Dios. Pero hay algo que a estos hombres no les gustó, que verdaderamente se les predicara la palabra de verdad. ¿Cómo es que no quieren que se les predique la palabra de verdad, hermanos? Porque cuando el predicador habla de todas las cosas buenas, de las promesas de Dios, las promesas del Espíritu Santo, estaremos en su reino, todas las cosas que Dios nos promete, y nosotros nos emocionamos. Pero cuando dice, pero tienes que cumplir sus mandamientos, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes andar en el mundo, no puedes gozarte de las lascivias, y ahí es donde la gente fracasa. Sí saben, pero le dan más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Entonces no cumplen los mandamientos de Dios. Esos son los débiles en la fe, los débiles en la sabiduría de Dios, porque no han alcanzado a entender que cuando uno no sigue los mandamientos de Dios, cuando uno comete pecado, hay una respuesta a eso. Hay una consecuencia. Y todos sabemos cuál es. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte espiritual. Pero así han dicho muchos, decían, así han dicho muchos, desde el principio de la iglesia han dicho que va a venir Cristo y no ha venido. Y se empiezan a basar a esas cosas, a sacar la excusa para hacer eso. Bueno, ya vimos ahí, bueno. Y luego el 20. Pero dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y dice, eso es bonito. Todo aquel cristiano que entiende la palabra de Dios y que guarda sus mandamientos y que sabe lo que Dios quiere de él, entonces podemos decir, tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo es la unción ahora en el Nuevo Testamento? Recordemos lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Cuando Dios escogía a alguien y lo confirmaba, lo separaba para un trabajo que Dios le ponía, entonces aquellos hombres eran ungidos con aceite. Y ahora en el Nuevo Testamento, después del cumplimiento de los tiempos, también nos ungen con aceite. No es por medio del bautismo. ¿Ok? Pero la unción es el Espíritu Santo. Esa es la unción.
Eso es la unción. Después del bautizo, hermano, también, claro. No podemos agarrar esa unción sin el Espíritu, sin el bautizo. Así que Dios nos unge con el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver. ¿Okay? Ya lo habíamos dado a conocer. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, ¿qué nos dice? ¿Cómo es que fue la unción? Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las alas del Espíritu en nuestros corazones. Versículo 27 ahí, mi hermano, para no perder tiempo. Versículo 27, perdón. Y el 24, 27. nomás tiene hasta el 24. 20. Ok, entonces está. Ok. Ahorita les doy el otro. Ok. Así que la unción con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso tenemos esa unción a nosotros también. Bueno, hermano. Entonces ahora sí vamos al 21. Aquí es donde vamos a empezar. En el versículo 21. ¿Quién lo puede leer, por favor? No, en Primera de Juan, capítulo 2. No se escrito como Adelante, No os he adelante. escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ok. Déjenme dar una revisada aquí a 1 Corintios. En 2 Corintios también viene algo parecido, ¿no? Y el que A nos ver. confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ahí está. ¿Cuánta es esa? En 2 Corintios 21. 21. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21. Sí, exactamente. 1:21. Ok, capítulo 1, versículo 21. Ok, aquí es donde estábamos entonces. En Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 27, hermano. Pero la unción que vosotros recibisteis, de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado a permanecer en él. Ok, ese es, deme la cita completa, hermano, no tengo que buscar aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Ok, ahí está. Alright, entonces ahí estamos ungidos. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Ok, era el primero de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces aquí está el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos enseña y permanece en él. Así que es el Espíritu Santo, hermanos. Nos lo está diciendo en el 20. ¿Ok? Entonces ya aclaramos eso. Así que vamos a empezar con el 21. Ya lo habíamos leído, pero no habíamos dado una explicación sobre eso. ¿Quién puede leer el versículo 21? No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. No os escribo como si ignorases la verdad. ¿Cómo es que se daba cuenta el apóstol que estos hermanos verdaderamente no ignoraban la verdad? Cuando hablamos de no ignorar la verdad, hermano, quiere decir que ellos sabían lo que Dios quería de ellos. Estaba muy seguro el apóstol de que estos hombres sí entendían lo que él quería decirles. Pero ¿cómo es que él se daba cuenta que ellos sí sabían
lo que se significaba la verdad. Porque él dice, no os escribo como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Okay? Así que él tenía una manera de poder, o hay una manera de saber quién verdaderamente es un cristiano verdadero, hermanos. ¿Cómo podríamos nosotros notar un cristiano verdadero? Sus acciones, primeramente, o sea, sus ejemplos. Pero ¿qué tal si nos vamos a la Biblia y nos dice? Ahí también en Juan dice, en el capítulo 2, versículo 3, dice, ¿qué nos dice? Bien, esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahí está. Primero, ¿cómo conocemos a un cristiano? Guarda los mandamientos. Si guarda sus mandamientos. Ok, déjeme darle otras citas, 2 citas más. Capítulo 4 de ahí de Primera de Juan, versículo 11 al 13. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahí está, hermano. Más hasta el 12 está ahí, hermano. ¿Ok? ¿Qué otro ingrediente podemos conocer al cristiano? Ya dimos un ingrediente al principio, que fue alzar sus mandamientos. Luego, amor. All right. Ahí ya tenemos 2 ingredientes. Ahora, el tercer ingrediente, hermanos, para poder conocer un gran cristiano, está, déjenme decirles, ahí mismo en el capítulo 4, versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Dónde vemos la fe aquí, hermano? Confiamos en Dios. ¿Ok? Confiamos en el día del juicio. Confiamos en Dios del día del juicio. Pero hay otra palabra que nos identifica con fe, la fe. Versículo 18. O sea que no hay temor en nosotros mismos. O sea, no hay temor en nada, hermano. Cuando uno tiene a Dios con uno. ¿Por qué? ¿Cómo es que sabemos eso? Porque tenemos fe. A pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas que llevamos, estamos siempre en las cosas de Dios. Tenemos a Dios siempre presente. Por eso dice, cuando no hay amor, o sea, no hay fe, no hay conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo nos asusta. Y nos desesperamos. Y hay hermanos se ha visto que en algunas enfermedades hasta van que para que le den una barrida, no sé con qué, pero les dan una barrida, no sé. Entonces ya no tenemos fe en Dios. Así que hay 3 ingredientes para conocer al cristiano. Dijimos obediencia, dijimos amor, pero lo principal es tener fe. Entonces este hermano de Juan conocía a los que les estaba mandando esta carta para prevenirlos de los falsos maestros, porque si vemos uno de los temas generales que existen en todas estas cartas, hermanos, los apóstoles estaban preocupados para que los hermanos tuvieran la sabiduría espiritual, pero la tuvieran, o sea, que fueran fuertes en ella, porque había un problema muy grande. Recordemos lo que dice Efesios 6, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Así que la iglesia siempre ha sido combatida, hermanos, siempre ha sido atacada por los falsos maestros. Y uno que le dicen el mentiroso, ¿cómo se llama? Satanás. Satanás, hermano. Ese anda por donde quiera, como Dios urgente. Así que nosotros debemos estar preparados. Los apóstoles, vamos a dar ejemplo de vamos a escoger 3 apóstoles que ellos se preocupaban por la ley.
Se preocupaban para que nosotros creciéramos en el conocimiento de la palabra, para que no fuéramos vencidos por aquellos falsos maestros. Así que es duro, hermano, que siéndose uno cristiano, no quiera uno verdaderamente estudiar lo que Dios quiere de nosotros. Pero la Biblia dice que la Biblia es la única manera que Dios habla con nosotros. La Biblia es la única manera que nos da la vida eterna. La Biblia es la única manera que nosotros podemos entender lo que Dios quiere de nosotros. Pero si no la tomamos y no la estudiamos y no la entendemos o no buscamos el apoyo de la congregación para hacerlo, entonces ¿cómo es que usted va a entender a Dios que quiere de usted? No hay manera. Recordemos que los profetas en el Antiguo Testamento, Dios les hablaba directamente por un sueño o por una revelación. Ellos poseían el Espíritu Santo. Pero eso se acabó, hermanos. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos tener ese aprendizaje? ¿Cómo es que nosotros podemos tener esa comunicación directa con Dios? Por medio de su palabra. No hay más. Así que la Biblia nos da la vida, hermanos. ¿Usted quiere la vida eterna? Ahí está en la Biblia. ¿Usted quiere hablar con Dios? Ahí está en la Biblia. Es la única manera que nosotros podemos hablar directamente con Dios. Y dice, Señor, no me escuchas. Y no me escuchas. Bueno, el Señor tiene todo su tiempo. Porque para Él un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Así que para Dios no hay el tiempo, no cuenta. Es qué tan fuerte estamos nosotros para aguantar los problemas que nos vienen o que nos acechan. Pero principalmente el tema de estos hermanos aquí en Primera de Juan es alertar a los hermanos que no se dejen vencer por las falsas doctrinas, que no se dejen vencer por aquellos falsos maestros, que se fortalezcan en la palabra de Dios. Por eso dice, no te estoy diciendo, dice, como si ignoraran la verdad, dice, no te estoy diciendo eso, sino porque te estoy diciendo porque la conoces. Y tú sabes que ninguna mentira hay en la palabra de Dios. Esa es mi manera de explicar este versículo. ¿Okay? Así que Juan nos da 3 pruebas como reconocimiento de cómo es un cristiano verdadero. Obediencia, amor, fe, o como las quiera poner, hermanos. Pero si usted tiene esos 3 complementos, usted es un cristiano verdadero. ¿Tiene fe? Sí. ¿Obedece los mandamientos de Dios? Sí. ¿Pero qué dice ahí? ¿Tiene amor? ¿Qué dice ahí en el 4:11? Sí, en el 4. En el 4, capítulo 4, versículos 11 y 12. Ahí nos decía, dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Okay? El amor de Dios, hermano, debe ser bien contagioso para sus hijos. Debe ser bien contagioso. ¿Se ha fijado usted a veces en la calle encontramos niños muy rebeldes? Como que a veces se mira que los padres no le transmiten ese amor. Porque no quieren hacer caso. Y si nosotros no tenemos ese amor de Dios, que es un amor fuerte que se llama ágape. Si nosotros no tenemos el amor ágape, es porque somos muy rebeldes. Igual que las criaturas. Somos rebeldes. Y si de veras queremos ser como Dios, o sea, tener el amor de Dios, necesitamos obedecer, tener fe en Él. ¿Okay? Así que ya vimos esos 3 ejemplos del versículo 21. Así que Juan les estaba hablando a estos hermanos, dice, nada más a todos aquellos que creían en el Hijo de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sabía, como dice el versículo 19, que había falsos hermanos. Aquellos que salieron, que estaban entre nosotros, pero ya no están con nosotros.
Así que ya les había dado a entender eso. Vamos a ir más adelante. Ahora vamos al apóstol Pablo. Vamos a hablar del apóstol Pablo. Y vamos a ver si las cosas que él también afrontaba para la iglesia eran semejantes a lo que el apóstol Juan nos está hablando en su primera carta. ¿Okay? Vamos a ir a Hechos, capítulo 20, versículo 27, primeramente. Ahí Pablo nos expresa las mismas preocupaciones que el apóstol Juan tenía cuando Pablo exhortaba a los ancianos de Éfeso. Una vez que pasó por ahí, que lo maltrataron, llegó a una ciudad anexa a Éfeso y mandó llamar los ancianos. ¿Y qué nos dice ahí en Hechos capítulo 20, versículo 27? Porque no ha rehuido anunciar todo el consejo de Dios. ¿Ok? Ahora, hermano, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Fíjese el 27. Este es el problema, hermano. Así hay muchas denominaciones que no quieren que le predique todo el consejo de Dios. ¿Qué es lo que va envuelto en todo el consejo de Dios? ¿Qué es lo que ustedes piensan que va envuelto en esto? Todo, lo bueno y lo malo. Todo. Jesucristo nos lo predicó aquí en la tierra. Dijo: todo el que cree en mí será salvo. Todo el que no cree en mí, pues ya es condenado. Entonces, ese es todo el consejo. Pero todavía en las iglesias de Cristo, hermano, hay partes donde dice: nomás no prediques del infierno, nomás no prediques de la condenación, nomás no prediques de esto. Entonces no se está predicando todo el consejo de Dios, hermano. Y ahí es donde el hombre cae. No, ya no me gustó. Ya no me gustó. Eso de que nos vamos al cielo con Dios, sí me gusta. Eso de que Él nos va a venir y nos va a llevar cuando Él venga, sí me gusta. Pero eso de que me tengo que portar bien, de que ya no puedo andar en el mundo, eso no me gusta. Y empiezan ellos a ser tibios. No les gusta el compromiso. No les gustan esas cosas. Por eso dice ahí en el 28, hermanos, y 20, al 30, dice: por tanto, mirad por vosotros, dice. ¿Y por qué? Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, como encargados, como ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, dice, por su propia sangre. O sea, estamos defendiendo algo hermoso, hermano. Dice: porque yo sé que después de mi partida, ¿qué dice? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos. Ahí están las dos maneras. Tenemos los problemas exteriores que vienen y luego tenemos el problema interior en la iglesia. ¿Qué dice el 30? Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así. ¿A quiénes, hermano? A su discípulo. Pero vamos a poner un ejemplo. Dice: ¿pero cómo, hermano? ¿No quiso hacer el diablo eso con Jesucristo? ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. Lo que nos quiere dar a entender que la Escritura, ahí está la fuerza para vencer al diablo. Escrito está. Ahí está la fuerza, hermano. Porque ¿qué nos dice? ¿Qué es? ¿Hebreo? ¿12:4? ¿O 4:12? 4:12. Más importante que todo el Padre contigo. ¿Dele? Así que la palabra, hermano, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el espíritu, el alma, el espíritu y los tuétanos. Y a la coyuntura de los tuétanos, todo eso, parafraseando el versículo, hermano. Así que la palabra es viva y eficaz, hermano. Y no hay nada que le gane. Por eso dice el apóstol Juan, dice: porque no hay mentira en la verdad. Y siempre la verdad, no hay nada que le gane. Tenemos que pelear con la verdad. Así que, hermano, si llega un hermano que se ha salido, que ya no está contento,
pero tampoco está contento que la iglesia esté pacífica y esté en amor cristiano. Lo primero que hace es el diablo lo empieza a persuadir, y luego ese hermano empieza a persuadir a los demás, y luego ¿qué sucede en la iglesia? División. Porque si tuviéramos todos como 1 Corintios 1:10, que dice que todos en una sola mente y un solo parecer, pues pensáramos iguales, no hubiera división, hermanos. Dios no se agrada con las divisiones, hermanos. Eso es pecado. Eso es pecado. Y si hay de aquellos que me hagan tropezar uno de mis enemigos. ¿Qué dice? ¿Cuál es el castigo? ¿Valía más que se amarrara uno qué? Y se echara al agua. ¿Dice? Entonces, estos hermanos que andan mal, los hermanos que andan mal, o aquellos cristianos que andan mal, no entienden estos mensajes. Por eso no les gusta todo el consejo de Dios, hermanos. Y por eso tienen el problema. Fíjense, no estamos hablando, hermanos, allá en el primer siglo de estos problemas. Y cuando hacemos una exégesis, cuando traemos el problema aquí a la actualidad, a la era contemporánea, como que todavía estamos viviendo en el primer siglo. Estamos viviendo los problemas del primer siglo. Entonces, yo me siento y pienso, porque a veces pienso también, hermanos, que hay alguien que no le gusta la obra de Dios. Y sabemos, ¿verdad? Satanás, hermano. Entonces, si este problema está existiendo desde hace muchísimos años, hermano, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Tomar ejemplo de yo pienso que cuando nosotros estudiamos sobre el antiguo, sobre los hermanos antiguos, y que ellos siempre estaban siendo toreados por Satanás, y los que estaban de verdad entregados a las cosas de Dios siempre se agarraban de la mano de Dios, siempre oraban, siempre le pedían ayuda. Entonces nosotros debemos tomar ejemplo de que también debemos, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las necesidades, todo lo que venga, agarrar lo mismo de ellos, el ejemplo de ellos de que seguían firmes y seguían al pie de la letra con Dios y le obedecían y siempre agarrados de la palabra de Dios. Pero la oración, hermanos. Claro, la oración, así es, hermano. Dios nos ayuda. Usted pide y Él se lo dará. Él nunca nos ha dejado solos. Hermano, debemos de estar preparados para eso. Debemos estar preparados. Déjenme regresar a Hebreos 4:12. Dice ahí porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nomás quería verificar eso, hermano, porque no me acordaba del versículo. Hebreos 4:12. Así que la palabra es viva y eficaz. ¿Sí? Así que, hermano, no tenemos nosotros ningún problema para poder pelear contra las acechanzas del diablo, porque dice que escrito está. Versículo 31 en Hechos capítulo 20 dice, por tanto, ¿sí está? Por tanto, velad. Ok. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué era lo que les amonestaba el apóstol? ¿Qué es lo que les amonestaba? Recordemos que también estos estudios es para aprender, y si no entendemos el versículo hay que correr al contexto, hermanos. Un poquito atrás o un poquito enfrente. Como tuvieran fieles en la sana palabra. Tuvieran fiel, que tuvieran cuidado en los principios del versículo. Alertos. Pero fíjese, por eso muchos hermanos no creen en la herramienta para poder estudiar la palabra, hermanos. Ha habido muchas críticas. La palabra, dice, la palabra así sola, pero se necesita la herramienta. Cuando uno quiere encontrar un tesoro de muchos millones de toneladas de oro, uno busca la manera de entender ese plano, ese donde vamos a encontrarlo. Exactamente aquí, nosotros tenemos que buscar la vida eterna y necesitamos estar seguros. No me acabo el hermano Juan nos dice cómo. Acabo el hermano Ildefonso nos dice cómo. No, hermano.
No, hermano, porque Hechos 17:11 no nos dice así. ¿Qué nos dice? Escudriñar las Escrituras. ¿Ok? Les está hablando en plural, hermano, en plural. Pero fíjense la insistencia de una sola palabra con gramática. Cuando se habla dice probar, dice velar. Y cuando hablamos de velar, hermano, es una palabra presente, en tiempo presente, continua. O sea, quiere decir que no dejemos de hacerlo, que no dejemos de velar, que no dejemos de estar alertas de aquellas cosas que nos pueden venir, hermano, y no podamos con ellos. Pero ¿cómo es que podemos estar alertas, hermano? ¿En qué forma podemos estar alerta? Porque yo me puedo parar aquí y si viene alguien nomás lo corro, le cierro la puerta. Si miro que alguien no viene con intenciones buenas. Pero no se trata de eso. A lo mejor es un cristiano que viene a tomar otra información. Pero yo tengo que estar listo para hablar con esa persona. Y si trae una mala doctrina, ¿estoy preparado para él? Tenemos que defender. Eso es velar, hermano. Velar. Estar atentos, estar firmes, estar constantes en la palabra de Dios para poder defender la sana doctrina. ¿Por qué? Porque por eso tenían los problemas. Juan tenía el problema que dice: de nosotros salieron, estaban entre nosotros, de nosotros salieron. ¿Qué? El apóstol Pablo le dice a los ancianos de Efesios, y dice: porque después de mi partida entrarán falsos maestros, dice, y de entre nosotros. Entonces ya vemos los peligros que hay en la iglesia, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder defender las cosas de Dios? Con la palabra de Dios. Estudiar. Necesitamos estudiar. Necesitamos a toda velocidad buscar ayuda de los hermanos que saben hacerlo para que nosotros también lleguemos al conocimiento. Cuando se dice que se van a preparar estudios de hermenéutica o homilética para poder nosotros hacer una sana interpretación de la palabra, no tengo tiempo. Hermano, muchos no saben la importancia de saber usar la herramienta para poder nosotros llegar al conocimiento pleno de la Escritura. Y es como vamos nosotros a aprender, es como nosotros vamos a luchar contra la falsa doctrina, o contra aquellos que vienen y nos quieren persuadir que no es cierto. Se está yendo muchos, hermanos. ¿Por qué? Porque son convencidos por aquellos que vienen de otra parte. Así que velar. La iglesia del Señor enfrenta dos tipos de amenazas, las sabemos, de afuera y de adentro. Así que Pedro nos exhorta ahora el apóstol Pedro, allá en el capítulo 3, versículo 13. Hermano, Mande usted, hermano, adelante. ahí nomás en Mateo 24, ¿verdad? De la el 24:4, y respondió Jesús y le dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, que muchos se engañarán. Y ahí mismo en el 24, 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún los escogidos. ¿Cristo lo dijo? ¿Juan lo dijo? ¿Pablo lo dijo? Y ahora Pedro nos lo va a decir también. O sea, es algo que está pasando en la iglesia, hermano. Inclusive desde antes de que se fundara la iglesia. Ya Cristo nos está previniendo de estas cosas. Pero sin conocimiento, hermano, sin el conocimiento bíblico, no vamos a poder enfrentarnos a estos problemas. Porque el mismo 24:11, más arriba, hermano, Sí. y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para que persevere hasta el fin, se será salvo. Ahí está. Ahí damos ejemplo. Así que este problema viene de muy atrás, hermano. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro
allá en la primera de Pedro capítulo 3, y vamos a empezar con el 13, versículo 13 y 14 y 15. Ahí que lo pueda leer, hermanos. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni por conturbios, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora sí vamos versículo por versículo. El versículo 13, hermano, nos dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguiréis bien? Todo el cristiano que se dedica a cumplir la palabra de Dios, hermano, no tiene por qué preocuparse de caer en las garras de los falsos maestros. ¿Por qué? ¿Qué dice Gálatas capítulo 1, versículo del 10 al 12? Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Por trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Ahí está. Si todavía tratara de agradar a los hombres, entonces no somos siervos de Cristo. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A la Escritura o al hombre? Claro, hermanos. No, pero aquel hermano, predica tan bonito, pero sus ejemplos, hermano, no están rectamente delante de Dios. Pero es que ahí la congregación está bien cerquita de mi casa, pero ¿se está predicando la palabra? ¿O no? Porque como les decía, hermano, la salvación es algo muy apreciado. Y yo no la arriesgaría, así tuviera que ir a no sé hasta dónde, para poder obtener la enseñanza. Así que, hermanos, no porque está cerca ahí la congregación, no, hombre, ahí se va, no le hace, pues está cerquita, aquí estoy. Pero si ojalá estemos todos cerquitas de una iglesia, de una congregación, que se predique la doctrina sana, entonces ya tenemos ahí cerquita la doctrina sana y la preparación para poder luchar contra las acechanzas de Satanás. Sí, hermano. En la segunda carta de Juan, en el 1:8, otra vez dice, mirad por vosotros mismos, hablando el apóstol Juan, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Ahí nos está tocando. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, pues no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo es tiene al Padre y al Hijo. Y ahí viene, si uno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, ¿verdad? Claramente. Ni le abre la puerta. Ok. Fíjense el versículo 14, aquí dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado soy. Dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, vamos a pasar estos problemas. Pero fíjense, el apóstol Pablo nos da unos buenos ejemplos, hermano, ahí. En el versículo 14 de eso que acabamos de leer, quisiera que fuéramos a Hechos 14:22. Y vamos a ver si esto que le pasó a Pablo nos desanimaría a nosotros. Porque dice ahí, mas también si alguna cosa padecéis por causa de qué, de la justicia o la palabra de Dios, bienaventurados sois. ¿Qué dice ahí en el capítulo 14:22 del Hechos? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está, hermanos. Entonces, si nosotros estamos sufriendo, ¿qué le decía la esposa de Job? Maldícelo. ¿Qué nos dicen los familiares de nosotros?
Por tanta iglesia y tanto Dios. Hey, los problemas, hermanos, los problemas en la vida para el cristiano es algo que nos fortalece la fe. Si no podemos pasar las tribulaciones y los problemas que nos acechan a cada día como cristianos, entonces, ¿dónde va a crecer nuestra fe? Porque cuando tenemos todo color de rosa, todo es hermoso. Pero cuando el zapato nos aprieta, como decimos metafóricamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Estamos débiles. Aquel vecino ni va a la iglesia y mira cómo está. Aquel vecino ni hace esto y mira cómo está. Ya no estamos pasando la prueba, hermanos. Así que dice Pablo, a través de muchas tribulaciones, ¿qué? Entraremos al reino de Dios. Así que si usted sufre por la justicia, bienaventurado, bienaventurado. Pero nos dice también esto, por los problemas que existen de los falsos maestros, dice en el 15, sino santificar a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estar siempre, ¿qué? Presentar defensa. Presentar defensa, hermanos. ¿Estamos preparados para presentar defensa? Es una pregunta que nos debemos hacer todos los días. No, primero tengo que ir aquí. Primero tengo que ir a comprar la despensa del Walmart. Luego tengo que ir aquí. No. ¿Estás preparado para presentar defensa y defender la palabra de Dios? Bueno, ¿qué es lo que debo de hacer? Lea usted Efesios capítulo 6 y empieza a leerlo del versículo 10 y usted se da cuenta de lo que necesita para poder usted pelear contra las acechanzas del diablo. No lo tenemos en la lista, pero ¿qué nos dice ya para terminar? Toda la armadura de Dios. Usar toda la armadura de Dios. Pero mire, ¿qué más necesita, hermano? ¿Qué se compone la armadura de Dios? Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué? ¿Están pues firmes, ceñidos de qué? De vuestros lomos. Vuestros lomos con la verdad, la palabra, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está la armadura de Dios, como le digo al hermano, ahí está. Nosotros tenemos que tener todo esto para poder pelear contra las acechanzas de Satanás, de sus ángeles, de aquellos falsos maestros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Así que el tiempo ya nos ganó, hermanos. Podemos seguirle hasta la medianoche. Yo ya descansé todo el día, me dieron tiempo libre de mi trabajo. Ahí nomás en las Filipenses, hermano. Sí, 3:17, el apóstol Pablo, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, ahora lo digo llorando, de que son enemigos de la suya Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es viviente y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en terrenal. Ya el 20 dice, pues nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Señor. Ahí está, hermano. Ahí está, hermano. Así que el problema que ha existido, hermano, por generaciones, años, ha existido eso. Satanás quiere destruir la obra del Señor.
Y no podemos dejar que eso suceda, hermanos. Porque cuando nosotros nos hablaron del Evangelio, nos ilusionamos de que Dios nos había prometido, que dice Jesús, y si voy pues a hacer moradas, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y eso quiere decir que cuando Cristo venga, ella tiene moradas para cada uno de nosotros. So, no nomás sea una ilusión pasajera, hermano. Esta debe ser una ilusión permanente del cristiano. Una ilusión permanente, hermano. Y que nadie nos mueva de eso. Pero tenemos que defender la palabra para no caer, hermano, en las falsas doctrinas. Porque puede convencer. Hay mucho entretenimiento, hay mucho instrumento, hay mucho show, hay muchas cosas, pero no es la palabra de Dios. Y dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, no te apartes de esta enseñanza, y yo estaré contigo todos los días. Sí es, hermano. Hemos visto muchas discrepancias doctrinales, hermano. Ahora tenemos que 7 santos más. ¿Cuántos tenemos? 7 esta semana, fíjese. 7 santos más. ¿Saben cuántos santos hay en la iglesia de Cristo? Todos, hermano. Y ahora quieren imitar al Señor. Quieren imitar al Señor. Y se toman la libertad de hacer santos a ellos. No. A nosotros no nos hizo ese Señor del vestido largo. A nos hizo santos Cristo mismo. La sangre de Cristo nos hizo santos. Así que, hermanos, somos mucho mejor. Dígame. Ahí en Salmo 118:8, ahí dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. No olvidemos, tenemos que conocer la escritura. También allá en el salmista de Salmo 91, lo voy a leer de 3 versos, del 14 al 16. Tenemos que, aquel que hemos conocido a Cristo Jesús y estamos con Él, hablamos con Él, no nos habemos apartado del mundo, dice así. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré y en la angustia lo libraré y le glorificaré. El 16 dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Si estamos con él y oramos con él, pero si estamos con él y oramos, pero si